Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un combo reproductor en formato VHS DVD. Este equipo fue fabricado en el año 2009 por Toshiba y bueno, pues está suave. A simple vista no se ve como que tenga tanta virtud, pero aquí en este video lo vamos a dejar de manifiesto. Ok, bueno, pues este equipo vamos a poder reproducir cintas en formato VHS y también discos en formato DVD, eh, originales, copias, entre otros. Ok, más adelante vamos a decir cuáles son los formatos compatibles y es solamente reproductor de discos. Ok, no es grabador de discos, solamente reproduce. En la única fuente en la cual puede grabar es en VHS. Por ejemplo, vamos a poder grabar desde fuente externa hacia VHS. En este caso vamos a utilizar un reproductor. Bueno, es una consola de videojuego que la vamos a usar para reproducir una película, pero desde ahí vamos a ingresarle señal hacia el VHS. Ya estamos conectados desde la parte posterior de este equipo. Ok, menciono y aclaro que no tiene el control remoto, pero de igual forma lo podemos hacer todo manualmente sin problema. Ok, este equipo está muy suave porque da lectura fácilmente, fluidamente a lo que son los discos DVD, discos en este caso lo que sería discos de audio. Ok, el único inconveniente es de que no está aceptando lo que son formato MP3. Ok, posiblemente no es compatible, la compañía así lo decidió que no fuera compatible con MP3 porque el resto de discos, ya sea películas DVD originales o copias, las está identificando de manera bastante rápida. Y en lo que respecta al VHS, acepta de igual forma originales y copias. Ok, entonces, bueno, este equipo no tenemos el control remoto, pero todo lo vamos a poder hacer de forma manual y lo vamos a poner a la máxima prueba posible. Ok, así es que bueno, bienvenidos. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, comparten, comenten y por supuesto apoyen con like. Ok, bueno, pues entonces lo primero, lo estético, lo físico. Este equipo, la verdad, a simple vista se ve muy bien, no tiene ningún daño estructural y pues la verdad cumple con su objetivo. Vamos a mencionar que esta prueba vamos a hacerla conectados a dos salidas de audio y video. En este caso voy a poner aquí como referencia este cuadrito que tengo acá al fondo. Es un, déjame sacar un poquito más, ahí está, es un selector de, lo voy a dejar acá arriba mejor, es un selector de audio y video. Entonces aquí en el primer botón de izquierda a derecha son las salidas audio y video que provienen del equipo. Son cables de colores tradicionales, los cables rojo, amarillo, blanco. Ok, esos son los cables RCA tradicionales. Y en este botón, el de la derecha, lo tengo conectado a lo que es otra salida. El audio está separado y la señal de video se lanza a través del cable Super Video. Este cable que vemos acá al fondo, que está más grueso, es de Super Video. Entonces vamos a estar intercambiando entre este botón y este otro para que vean la diferencia. Ok, asimismo, y es muy importante mencionar que, por ejemplo, eh, de todas las conexiones que tiene este dispositivo en la parte posterior, vamos a mencionar conexión para componente, la salida que ya les mostré ahorita, la de Super Video, que es el cable grueso, eh, ¿cuál otro? Coaxial, entre otros.
esas salidas solamente van a estar disponibles para el formato DVD, que es aquí, ok. Por lo tanto, si queremos ver una película en VHS, no va a ser posible sacar la señal por Super Video cuando vas a querer ver solamente VHS, ok. Por ejemplo, la entrada número uno, que proviene de la RCA normal, aquí en la columna posterior viene una leyenda que dice: esa columna es compatible para ambos, ok. O sea, es decir, en esa salida tú puedes ver cualquiera de los dos formatos sin problema, ok. Pero si quieres usar Super Video o componente, por ejemplo, este cable está conectado a Super Video, ok. Es un extremo Super Video y el otro extremo es RCA en color amarillo, es decir, termina como cualquiera de ellos que están viendo ahorita, ok. Ahí el más grueso, ese es el que proviene del Super Video, ok. Entonces solamente la señal de video es la que se está sacando de Super Video, y esa señal en teoría es de mejor calidad. Lo van a notar porque la imagen es un poquito más suavizada, más pareja, y en la RCA normal, eh, el cable tradicional, ese van a ver la imagen que está un poquito más, se nota más pixeleado, se nota más acentuado los rasgos, ok. Entonces más adelante vamos a ver esa cuestión, ok. Menciono esto porque de pronto hay personas que van a quererse conectar usando Super Video o componente para visualizar VHS, y no es posible, ok. Solamente cuando vayas a ver DVD te puedes conectar en cualquiera de las que ya mencioné, ok. Bueno, entonces vamos a rápidamente mencionar qué onda con los botones de este dispositivo. Ok, no recuerdo si el modelo ya lo mencioné. Vamos a hacerle un acercamiento. Este es el modelo SDV296, ok. Y como bien aquí en la leyenda dice DVD Video Player, ok. Solamente es player para el DVD, es decir, reproductor, y para el videocassette es grabador, ok. Los dispositivos que sí son grabadores de DVD los van a identificar porque aquí donde dice DVD, el logotipo van a aparecer, en lugar de video va a decir recorder, ok. Y muchas veces va a aparecer con signos más menos, o diagonal menos R más R W, etcétera, ok. Entonces este es solamente reproductor, ok. Y no vamos a poder grabar de VHS a disco, ok. Solamente reproductor. Entonces aquí sí vamos a poder grabar desde fuente externa y también desde el televisor hacia el VHS. Entonces tenemos el botón de encendido y apagado. Tenemos la línea de entrada número 2, que en este caso tendríamos que tener el remoto para poderla habilitar. Mientras tanto deberemos de conectarnos en el puerto número 1 o en la línea 1 que está en la parte posterior. La calidad del sonido de este equipo es calidad estéreo, ok. Aunque lo puedes hacer monaural también, usando solamente los cables amarillo y blanco. Pero si quieres sonido estéreo deberás de usar los tres colores, ok. Equipos posteriores ya tenían solamente amarillo y blanco, pero este salió en 2009, así es que es un poquito más reciente. Entonces ya sonido estéreo. Controles de reproducción solamente para el videocassette, aquí lo vemos, ok. Regresar, adelantar, detener, expulsar, playback o reproducir, y grabar, ok. Eso solamente para el VHS, ok. Y por supuesto el formato VHS, cuando la película son originales, tiene calidad sonido hi-fi stereo, que es bastante es fuerte el sonido, es muy presencial, tiene mucha presencia, entonces está muy suave en ese aspecto, ok. Los botones aquí para el tracking, para ajustar la imagen, aunque por lo general este tipo de dispositivos lo hacen por sí solo, ok. Viene el selector de formato, cuál de las dos fuentes quieres ver, DVD o VHS, ok. Y para el DVD solamente vamos a tener dos comandos, que es el de detener y reproducir la película, ok. Aunque cuando uno inserta el disco,
automáticamente ya lo está reproduciendo. Ok, y para reproducir, ya comenzar la película en sí, vamos a solamente presionar el botón playback y listo. Ok, no es necesariamente tener el control remoto, salvo si quieres hacer ajustes o saltos de escena o ver material adicional, etcétera. Ok, bueno, entonces ya quedamos claros en lo que son los comandos, los botones. Ahora vamos a ir con lo que es ya en sí la reproducción. Ok, vamos a encender el equipo. Ahí está. Y esta es la interfase que te da el equipo. Bienvenido. Ahí formato DVD, Toshiba. Y allá en la parte superior izquierda se pintó un símbolo indicando que no hay disco, lo cual es correcto. Ok, vamos a sacar esta bandeja y pueden ver que no hay disco. Ok, para esta prueba vamos a utilizar 4 cassettes en VHS, 4 discos DVD. Ok, 2 originales, 2 copias para cada quien. Y vamos a usar, en el caso del VHS, un cassette adicional para hacer la grabación desde fuente externa. Ok, y en el DVD tenemos un disco adicional, pero ese es solamente de música, es un disco compacto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar primero con las películas originales. En este caso ya tenemos una película. Cabe recordar que este equipo es región 1, ¿ok? Por lo cual solamente acepta películas que son precisamente región 1. Cualquier otra región no la va a aceptar. Películas copias, clonadas, sí las va a aceptar, ¿ok? Aquí tenemos la primera película que es original. Y aquí pueden ver precisamente que es región 1. Ok, ahí se alcanza a ver. Ahí está, sí, región 1. Ok, entonces esta es una película original. Ok, y estamos conectados en RCA tradicional. Ok, ahí lo leyó rapidísimo y ahí viene el opening. Ahí está. Ok, ahí rapidito porque YouTube te sanciona con el copyright. Así es que ahí sigue la película, miren, aquí está avanzando. Ahí vemos la información, título, ¿qué? 86, sí está, ¿no? DVD. Inclusive puede estar reproduciendo los dos formatos al mismo tiempo, ya solamente cambias cuál de los dos quieres visualizar. Esa es una ventaja porque en algunos otros equipos deja de reproducir el DVD y vuelve otra vez si vuelves a seleccionar DVD, comienza desde el inicio, ok. Entonces aquí no, aquí puede estar reproduciendo la película y por el otro lado mientras tanto reproduciendo el videocassette en VHS. Ok, entonces ahí está, tiene sonido pero se lo quito por copyright. Ok, ok, y se mira muy suave la imagen, está muy bien. Estamos utilizando lo que es RCA, ok, salida tradicional. Más adelante cuando hagamos la grabación desde fuente externa, vamos a hacer la comparativa entre los conectores que les había mencionado. Ok, ahorita estamos en el número 1, ok, y al rato lo vamos a cambiar en Super Video para que vean un poquito la diferencia. Ok, ahí está. Ok, miren, vamos a dejarlo corriendo, no vamos a detener la película ni nada, vamos a brincarnos al VHS. Y para eso también tenemos ya una película original VHS. Entonces vamos a introducir el VHS. Ok, vamos a cambiar aquí a VCR. Ok, y por ejemplo aquí en la pantalla me aparece esta interfase, pero es la de la consola de videojuegos, porque en unos momentos más vamos a hacer una grabación. Ok, pero bueno, como es película original, con solamente introducirlo, que por cierto lo jala súper bien, ya con eso va a empezar a reproducir. Originales, hacer playback por sí mismo.
Y ahí está. Miren, ahí está. Vamos a bajarle porque sí. Es una diferencia enorme en cuanto al sonido entre DVD a VHS. Es más fuerte el VHS. Ok. Estamos quitando el sonido así por episodios porque si lo dejamos todo corrido pues cae copyright. Ok. Vamos a abrir aquí más la toma y mientras tanto vamos a cambiar aquí manualmente a DVD otra vez. Y ahí está, mira, aquí está DVD. Este es DVD, mira. Ok, la película DVD sigue corriendo y aquí en display estamos viendo que lleva 3 minutos con 8 segundos y sigue su paso. Ok, ahí está DVD. Volvemos al VHS y vemos que efectivamente la película está siguiendo su curso sin problema, y aquí en display también estamos viendo que lleva más de un minuto transcurrido. Ok, y aquí vemos que está seleccionado VCR. Ok, como les dije, las dos películas están marchando al mismo tiempo sin interferir. Ok, entonces aquí ya solamente seleccionar cuál de ellas. Ok, quiero que pase toda esta etapa de comerciales o de avances para llegar al punto en el cual da la opción de reproducir la película y vean que sin necesidad de control remoto manualmente lo podemos hacer. Okay. Algunos equipos, incluso algunos Blu-rays, no lo permiten. A fuerzas tienes que tener un control remoto, pero en este caso no es necesario tener un remoto. Okay. Aquí estamos viendo la imagen muy suave, son los avances de la película en formato DVD. Muy bonita la imagen, muy suave. Seguimos utilizando lo que es la salida RCA normal. Ok, más adelante voy a mostrarles la salida, bueno, la diferencia entre Super Video y RCA tradicional. Ok, entonces ya está llegando a lo que es el menú de la película. Aquí ya estamos viendo que este es el menú. Ok, y la flechita aquí está lista en play. Ok, entonces vamos a darle lo que es bueno, playback. Mira, está aquí el comando de playback y ahí está. Ya va a comenzar la película, ya desaparece todo eso. Mira, ahí está desapareciendo y ya va a comenzar. Aquí también ya lo podemos ver. Ahí está, ok. Ahora sí ya va a comenzar la película. Y ahí está, mira. Disney DVD, ok. Y aquí están los avisos de copyright, etcétera, etcétera. Ok. Avisos correspondientes. No tenemos forma como saltar eso manualmente. Ahí sí haría falta lo que es un control remoto. Pero mientras tanto, pues pasan. Entonces ya la película, mira, aquí ya está iniciando la película. Esto es ya. Ok. Vamos a darle sonido. Muy suave. Ok. Ahí estamos viendo que es DVD. Ok. Ok, y ahí está. Siguen más presentaciones eh, de los estudios, etcétera. Ok, vamos a cambiar aquí otra vez a VCR, a VHS, y sigue la película también. Ok, y ahorita ya lleva 4 minutos, casi 5 minutos. Ok, ahí está. Ok, vamos a echarle otro vistazo a lo que es DVD. Y ahora sí ya está la película. Quienes conocen la película saben que pues bueno, ya son escenas de la película, el inicio de.
Ok, vamos a dejarla hasta ahí, lo que son la película original en ambos casos. Ok, cada quien tiene su botón de expulsar, entonces aquí hay que apretarlo otra vez porque es stop y otro pulso más es expulsar. Ok, está original y esta original. Okay. Vamos a ir entonces con la segunda película original. Ok, aquí tenemos una segunda película original en formato DVD. Ok, ahí está. Ok, y mientras tanto en VHS también tenemos una película original. Ahorita la vamos a poner a reproducir. Ok, y ahí estamos viendo el opening. Ahí está. Este es el menú. Igual ahí está la opción para reproducir la película. Vamos a darle play. Aquí manualmente play. De igual forma aparecen los avisos antipiratería. Y ya es solamente cuestión de esperar. Y ya comienza la película. Ok, igual avisos. Pero aquí vemos que ya está corriendo la película. Ok. Ahí está. El logotipo aquí de Columbia Pictures, el original de aquellos tiempos. Ok. Ok. Bueno, ahí ya vimos que está corriendo la película. Vamos a sacarla. Y ahora vamos a ir con lo que es el VHS. Ok. Cambiamos esto y cambiamos aquí para ahora ver VHS. Ok, ahí está. Vamos a bajarle volumen. Listo. This beautifully preserved sanctuary had obviously never felt the tramp of a conquistador's boot. I realized that Machu Picchu might prove to be the largest and most important ruin discovered in South. Okay. Ahí estamos viendo, bien suave. Ok, vamos a adelantar un poquito aquí manualmente la grabación. Took my breath away. What could this place be? Bingham came to believe that he had found the lost city of Vilcabamba, sanctuary of Manco Inca. But Machu Picchu eludes most explanations, for it is not a city at all, but rather an immense religious center, a sacred place for the ritual. Vamos a regresarlo. Y que siga reproduciendo. Grown here to feed a city. This beautifully preserved sanctuary had obviously never felt the tramp of a conquistador's boot. I realized that Machu Picchu might prove to be the largest. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el VHS. Ahí está. Sin problemas. Entra y sale súper bien. Ok. Ok. Vamos a ir ahora con las copias o grabaciones de programas. Este es un cassette de grabación de programa. Ok. Es un cassette para grabar. Y aquí sí le vamos a tener que dar playback manualmente. Y ahí está. And all around, debris. Count. Okay. Es un programa que lo grabaron desde la televisión hacia el VHS. Ok. La fecha, pues bueno, ya
Habrán pasado muchísimos años, quién sabe qué año habrá sido, pero miren, ahí está un programa que grabaron desde televisión al VHS. Ok, ahí está todo sin problemas, se mira muy bien. Ok, entonces miren, vamos a dejarlo aquí. Yo sé que no se alcanza a ver completa la imagen, pero por ejemplo, este botón del selector de audio y video está en el RCA normal. Ok, yo lo tengo bautizado como DVD VHS. Entonces esta es la RCA tradicional, pero si lo cambiamos a Super Video y estamos reproduciendo un VHS, se corta la imagen. Vamos a cambiarle. Ahí está. Ok, ¿por qué pasa eso? Porque el Super Video, como dije anteriormente, solamente aplica para el formato DVD. Si tenemos una película reproduciendo en el DVD, solamente se va a ver la pura película, pero si queremos ver VHS no va a ser posible. Ok, a pesar de que estamos seleccionados aquí abajo en VHS, mira, aquí puedes ver que dice VCR. Ok, el VCR sigue reproduciendo, mira, sigue reproduciendo, pero como tenemos pulsado lo que es el botón 4, que es para Super Video, entonces no es posible que dé imagen para el VHS. Ok, entonces cuando vamos a ver cintas, solamente va a ser posible verlo con los cables de colores rojo, amarillo y blanco. Ok, cualquier otra conexión no te va a dar señal. Ok, entonces regresamos a RCA tradicional y ahora sí, ahí vemos que sí da imagen. Ok, y ahí está el sonido también. Ok, ay, perdón por el tropezar un poco aquí. Ok, vamos a parar lo que es el VHS. Ok, vamos a colocar una película. En este caso va a ser una película copia, pero en la bandeja DVD. Esta es la película copia. Ok, y esta película ya tiene sus detalles, no está perfecta, ahí tiene sus pequeños detallitos. Vamos a insertar ahí a que lo lea. Ok, y en este momento rápido ya lo va a leer. Mira, voy a cambiar aquí y ahí está, rapidito ya lo leyó. Ok, ese recuadro que se ve como filme, ahí está listo para reproducir. Entonces solamente damos bueno, antes de dar playback, vamos a aprovechar esa foto de ese carro para comparar lo que es la resolución que dijimos, RCA normal y cable Super Video. Ok, por ejemplo, ok, presten atención los detalles del carro, incluso en el pavimento también. A ver, vamos a ponerlo así, ahí está mejor. Ok, entonces cheque el nivel de detalles. Ok, no es necesario tener sonido, solamente concéntrense en la foto. Ok, en la pura imagen. Ahorita es RCA normal y pueden ver que aquí se notan así como en ciertas partes, mira aquí, como las líneas que están como pixeleado, incluso el pavimento también un poco. Vamos a cambiar a Super Video ahora y ahí se ve menos, un poquito menos pixeleado, ya es como que más suavizada la imagen. Ok, volvemos otra vez a RCA normal. Ok, aunque bueno, muchos dirán que aquí la parrilla se ve más, se identifica más las verticales. Super Video, lo que pasa que en el Super Video se nota más el detalle de las sombras, todo eso, cómo va cambiando así la iluminación. Y en el RCA como que no se distingue tanto de ese efecto de las sombras. Aquí está más suavizado, tiene más detalle. Ok, incluso el pavimento también se ve un poquito más suave. Ahí está RCA, Super Video, RCA, Super Video. Ok,
Ok, entonces ya por ejemplo aquí vamos a darle playback manualmente. Igual aquí va a comenzar la película, playback. Ok, y ahí está comenzando la película. Ok, pueden ver la productora. Ok, ahorita estamos por ejemplo en RCA, perdón, en Super Video. Ok, por cierto, si pulsamos una sola vez stop, se detiene la película. Aquí aparece un cuadro de diálogo que vuelves a presionar stop y se va a detener por completo, es decir, comenzaría desde el inicio. Ok, pero si es una sola vez stop y nuevamente playback, es como que una pausa y reanudas desde la última escena. Ok, entonces aquí también incluso en el menú aquí podemos ver esa diferencia entre Super Video y RCA normal. Mira, ahí está Super Video y aquí es RCA, Super Video, RCA. Ok, está. Por ejemplo, cuando te conectas a la salida RCA tradicional, ese aplica para los dos. Es decir, no importa si estás visualizando DVD, VHS, la señal de todas formas sale por lo mismo y es compatible para ambos formatos. Mientras que, como ya mencionamos, Super Video y Componente y otros solamente para DVD. Ok, entonces esa es la cuestión. A ver, tenemos aquí este programa. Ok, igual vamos a darle vamos a volver a RCA, vamos a darle play a los dos, playback. Ok, playback aquí también. Ok, entonces ahorita está seleccionado lo que es DVD, por lo tanto tenemos que ver solamente la película, la que acabamos de darle playback en DVD. Cambiamos el canal de entrada, lo vamos a cambiar y no pasa nada. Ok, en este caso no pasa nada, no se corta la imagen porque el DVD es compatible con el Super Video y también desde luego estamos en RCA tradicional, no hay problema. Pero si cambiamos a VHS, a VCR, aquí está en Super Video, lo ponemos en RCA y aquí sí podemos ver VHS. Ok, que es lo que deberíamos estar viendo porque tengo seleccionado VCR. Pero si seleccionas Super Video, lo único que vas a ver, si es que estás reproduciendo DVD, es la señal solo DVD. Es decir, no podemos ver VHS a través de Super Video. Ok, vamos a cambiar otra vez acá. Ok, y pues bueno, ahí estamos viendo comerciales. That means taking a close look at you as well as your portfolio. We ask the right questions. Ok, vamos a detener ambos. Ok, vamos a sacar los dos. Están bien. Ok, vamos a poner de música, bueno, el CD de música que les había mencionado. En este caso, mira, este por cierto es un CD nuevo que acabo de grabar para los videos demostrativos aquí del canal. Tiene música muy suave. Ok, vamos a guardar este por acá. Nos falta ponerle otra película copia. Tenemos otra película copia también para el DVD, que es esta. Mira, esto es una DVD copia. Ahorita ya que toque la música, vamos a ponerlo a prueba. Ok, entonces vamos a cambiar aquí a DVD. Ok, este equipo identifica los contenidos, los discos súper rápido.
Ok, entonces, ok, vamos a hacer el acercamiento aquí porque hay otra información y vemos que aquí en el display ya no lo confirma. Dice CD 28 tracks. La información de abajo, déjame ver. Bueno, es lo mismo, 28 tracks, nada más que se refleja, están invertidas las letras. Ok, 28 pistas, es formato CD, ya lo identificó, solamente cuestión de darle playback. Ok, déjame bajar el volumen porque también para CD es muy alto. Ok, vamos a darle play y escuchemos. Ahí está. Aquí está el DVD. Ok, aquí por ejemplo en el caso de los discos, este disco es de audio normal, como son pistas, muchas de ellas son cortas, hay otras que duran más o menos como 2 minutos y medio, etcétera. Entonces 28 pistas es lo que le cupo a este disco. Ok, vamos a ir ahora con la película que les comenté, la DVD copia. Ok, este láser de este dispositivo está muy bien porque rápido identifica las películas. Hay otros que tardan mucho y este rápido lo identifica. Mira, ya lo identificó. Ahí está, mira, rápido. Ok, entonces esa es una muy buena señal porque indica que el láser está pues muy fresco. Ok, vamos a darle playback. Ahí está. Y ahí va a empezar. Y ahí va. Ok, vamos a darle audio. Ok, ya tenía audio. Es que está muy bajo, ¿no? Ahí está. Esta es una película copia. Ok. Aún así, como ven, si se mira bien la imagen. Y aquí está. Reproduciendo DVDs. Ok. Ahí está. Ok, y por último nos va a quedar entonces, bueno, casi al final, no es por último, falta una última prueba, lo que es otro cassette de programas grabados desde televisión a VHS. Ok, playback manual. Seguimos estando por RCA. Playback. Ah, ok. The money comes from sex and temptation served hot. They're models and frequently naked. Yeah! No. Ok. Ahí está, estos son comerciales. A toast to my best friends. May everything always. Está reproduciendo. Son grabaciones desde televisión hacia el VHS. Ok. Bueno. Vamos a sacar este cassette. Listo, sin problemas. Y pues bueno, ahora viene lo bueno, que es grabar desde fuente externa hacia VHS.
Entonces vamos a darle playback aquí a la consola. Ya estaba hace unos momentos, pero se reinicia otra vez. Ok, vamos a... ok, vamos a darle un stop. Miren, los comerciales que vamos a ver ahorita los está reproduciendo desde la consola de videojuegos, y esos comerciales fueron grabados desde VHS a DVD, y ahorita vamos a devolverlos de DVD a VHS. Ok, entonces vamos a grabarlos desde fuente externa hacia VHS. Vamos a darle playback a VHS para ver qué es lo que hay. A ver, no, estamos pendientes con eso, ¿no? Cómo va a reproducir. A ver, acá está este cassette que tenemos listo para grabar. No había cassette y yo estaba queriendo que reproduciera. Ok, ahí está, playback. Ok, y pues bueno, esta es una escena de otras grabaciones que habíamos hecho. Vamos a adelantarla. Ok, pero toda la película es de esto. No, vamos a regresar entonces. Muy bien, entonces terminando esa secuencia, ahí está, ahí lo vamos a dejar y listo. Ok, entonces ya estamos listos para grabar. Déjame ver. Ok, audio, está listo el audio, no tanto porque si está fuerte. Ok, está. Ok, bien, entonces vamos a presionar Rec, grabando a velocidad Standard Play, calidad Standard Play. Vamos a reproducir la película, bueno, los comerciales realmente. Ok, todo esto que están viendo en la televisión se está grabando desde fuente externa hacia VHS. Aquí está la luz indicando que está en proceso de grabación. Okay. Y aquí vemos también que es VCR en formato VHS. Okay. Todo eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Okay. Voy a adelantarle más porque también el copyright. De hecho se va a grabar así como lo están viendo que estoy adelantando. Ok, que pase todo esto. Ok, ahí va a seguir otro nuevo. Si seguimos grabando, no se pausa, todavía seguimos grabando. Chicken and shrimp, qué rico sabe. Ok, pausamos y aquí vamos a detener. Ok, vamos a regresar. Ahí está, pasé un poquito. Ok, playback y vamos a ver qué tal quedó. Ahorita adelante eso sigue. Ahí va. Ok, recuerden que estaba esta interfase, tardamos unos segundos y ahí viene. Ahí está reproduciendo bien. Ahí está el programa. Y vemos que efectivamente estamos reproduciendo en VHS, VCR. Ok, ya no está en proceso de grabación. Ok. Allá al fondo está el canal número 1 que es de RCA tradicional.
y vemos que sin problema está todo bien. Ahí vamos a adelantarlo. Ahí está, miren. Recuerdan que les dije que se iba a grabar así adelantado. Ok. Y así pasó. Ok. De ahí va a pasar al siguiente comercial. Ahí está. Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. There's always something new on Applebee's 2 for $20 menu. Like our Cajun-inspired Bourbon Street chicken and shrimp. Get 1 appetizer and 2 entrees for just $20. Only at Applebee's. Now serving half-price appetizers late night. Ok, excelente. Y aquí ya se detuvo la... Bueno, la reproducción sigue, pero la grabación pues hasta ahí llegó. Okay, ahí sigue la película. Ok, ahí está. Incluso al expulsar lo que es el cassette también lo hace bien. No se siente que se atranca ni nada. No se atora en ningún punto. Súper bien. Ok. Entonces, bueno. Vamos a cambiar. Bueno, si le doy playback aquí a los comerciales, sígueme. Aquí ya estamos tocando desde la consola. Ok. Pero aquí ya lo paré. Ok. Bueno, entonces con esto comprobamos que el equipo está funcionando de manera correcta, ok, completamente bien para reproducir lo que es películas originales, copias, discos compactos de música normal, de pistas de 20 y tantos tracks, ok, originales y copias. El único que me hubiera gustado que aceptara es discos MP3, pero lamentablemente no es compatible con MP3. Del resto pues ya vieron que sí, no hay problema. Okay. Las películas originales deben de ser región 1 y las películas que son copias o clones no hay problema, si las reconoce y se miran muy bien. Okay. Entonces de esa forma confirmamos que este equipo está funcionando de manera estupenda. Ya lo vieron todo de forma manual, sin la necesidad del remoto. El remoto solamente va a hacer falta para configurar ajustes específicos, o por ejemplo la hora, el lenguaje, entre otras cosas. Okay, pero a grandes rasgos todo se puede hacer de forma manual y pues sin problema. O por ejemplo con el remoto conectar la fuente de entrada, que en este caso por default es la número 1, la que está en la parte posterior, pero si no quieren que sea la 1, pueden cambiar a la 2. Para eso necesitan el remoto. ¿Okay? En teoría se debería de poder aquí con tracking, pero la verdad pues no se puede. Entonces eso solamente lo van a poder hacer con lo que es el remoto. ¿Okay? Mientras tanto pues bueno, este combo reproductor Toshiba VHS DVD, reproductor y grabador solamente en VHS. Ok, pasando la prueba de manera satisfactoria. Ok, bien, pues de esa manera llegamos al final de este video. A las personas que estén interesadas en comprar este y más productos, los invito a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción están los enlaces directos a la tienda, Instagram y por supuesto a otros videos, como por ejemplo cómo darle servicio de limpieza al cabezal a estos equipos. De pronto hacen interferencia, algo, es muy fácil darle limpieza al cabezal al VHS. Así es que bueno, ahí lo tienen. Ok, de esa manera entonces llegamos al final. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Gus Walker. Gracias a todos por sus comentarios. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero que les guste mucho el contenido. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente entrega. Que la pasen muy bien. Y pues gracias. Bye bye.